Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión. Hoy vamos a profundizar en un tenso episodio entre dos figuras muy importantes, Donald Trump en los Estados Unidos y Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. ¿Listos para desentrañar esta historia? Claro que sí. Este caso nos da una oportunidad única para analizar cómo se juntan, se entrelazan las relaciones internacionales, la percepción de los medios y las estrategias diplomáticas. Exacto. Para ponernos en contexto, recordemos que Trump amenazó con imponer sanciones económicas a Colombia si no aceptaban deportaciones masivas de colombianos, bajo sus términos. Petro, por supuesto, respondió con firmeza, exigiendo un trato humano y respeto a los derechos humanos de los deportados. Muchos medios, especialmente los de derecha, pintaron esto como una batalla campal que Petro perdió, cediendo ante la presión de Trump. Es fascinante cómo se manipuló la narrativa. Algunos titulares incluso proclamaban la derrota de Petro, insinuando que había sido humillado y forzado a someterse. Sí, recuerdo haber visto titulares sensacionalistas como Trump doblega a Petro. Se filtró información que revelaba que Colombia, en respuesta, envió 2 aviones de su Fuerza Aérea a Estados Unidos para recoger a los deportados. 2 aviones. Lo crucial aquí es que esta acción no fue una rendición, sino una jugada estratégica. Petro, al enviar los aviones, tomó el control de la situación y les quitó a los Estados Unidos la capacidad de dictar los términos de la deportación. O sea que, en lugar de ceder, Petro encontró una manera de asegurar un trato digno a los deportados y al mismo tiempo desafiar la narrativa impuesta por Trump y ciertos medios. Al sacar a los deportados de la custodia estadounidense, Petro no solo garantizó su bienestar durante el viaje, sino que también envió un mensaje claro. Colombia no se dejaría intimidar. Increíble. Es como un jaque mate diplomático. ¿Y qué hay del costo económico de estas deportaciones? Porque imagino que no es algo barato. De hecho, cada vuelo de deportación le costaba a Estados Unidos alrededor de $50,000. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Trump habría aceptado la demanda de Petro para evitar este gasto? ¿O fue una concesión estratégica para evitar una escalada del conflicto con Colombia? Es un punto muy interesante. Eh, Hablando de estrategia, ¿podrías explicarnos un poco más sobre el contexto geopolítico en ese momento? Me parece que la posición de Colombia en Sudamérica y los intereses de Estados Unidos en la región también jugaron un papel importante en este episodio. Por supuesto. Recordemos que en ese periodo la influencia de China en Sudamérica estaba en auge. Un deterioro en las relaciones con Colombia, un aliado estratégico clave en la región, habría sido un duro golpe para los intereses estadounidenses. Tiene sentido. Si Trump presionaba demasiado a Petro, corría el riesgo de empujarlo hacia una alianza más estrecha con China. Y eso, en el contexto de la competencia geopolítica global, habría sido un error estratégico para Estados Unidos. Y aquí es donde la acción de Petro, sumada a la filtración de información sobre los aviones colombianos, se convierte en una victoria estratégica aún más significativa. No solo protegió los intereses de Colombia y la dignidad de sus ciudadanos, sino que también puso a Trump en una posición delicada. Es increíble cómo lo que parecía una derrota para Petro, según algunos medios, se transformó en una jugada maestra que expuso las complejidades de la política internacional. Y también nos recuerda la importancia de analizar críticamente la información que recibimos, especialmente cuando se trata de temas internacionales. Lo que a primera vista puede parecer una victoria para una parte, a menudo esconde una realidad mucho más compleja y llena de matices. Totalmente de acuerdo. Este caso nos muestra que la verdad a menudo está más allá de los titulares sensacionalistas y que la diplomacia, cuando se utiliza con astucia, puede ser una herramienta poderosa para defender los intereses de una nación. Exacto. Y también nos hace cuestionar, ¿fue la decisión de Petro de enviar los aviones una estrategia premeditada o una brillante improvisación? Es una pregunta realmente interesante. Petro previó las posibles reacciones de Trump y la manipulación mediática. Actuó con rapidez y audacia para capitalizar la situación. Quizás la respuesta esté en algún punto intermedio. Pero independientemente de la motivación, el resultado fue indudablemente favorable para Colombia. Sin duda. Este caso nos deja con mucho que analizar, especialmente sobre cómo la percepción mediática puede distorsionar nuestra comprensión de los eventos internacionales. Y también nos invita a reflexionar sobre las estrategias diplomáticas y el rol de la astucia en la política global. Absolutamente. Y nos recuerda que incluso frente a una superpotencia como Estados Unidos, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de un pueblo puede prevalecer. Y este caso también arroja luz sobre la dinámica de poder entre Estados Unidos y Colombia. A pesar de ser una superpotencia, Estados Unidos no puede simplemente imponer su voluntad sin enfrentar consecuencias. Colombia, aunque más pequeña, demostró que tiene sus propios intereses y la capacidad de defenderlos. Claro, Petro dejó en claro que no se dejaría intimidar por la retórica agresiva de Trump. Pero algunos podrían argumentar que enviar los aviones fue una jugada arriesgada que pudo haber escalado el conflicto. ¿Qué piensas?
¿Qué piensas al respecto? Es una perspectiva válida. Si bien la acción de Petro fue efectiva, también pudo haber provocado una reacción más agresiva por parte de Trump. Sin embargo, creo que Petro calculó bien los riesgos. Entendió que la imagen de Estados Unidos a nivel internacional estaba en juego y que Trump no se arriesgaría a un enfrentamiento público que lo mostrara como insensible ante la situación de los deportados. Es un punto interesante. Parece que Petro no solo estaba lidiando con Trump, sino también con la opinión pública internacional. Podríamos decir que usó la presión mediática a su favor. Sin duda. Petro comprendió el poder de la narrativa y supo cómo utilizarla para su beneficio. Al enviar los aviones, no solo garantizó el bienestar de los deportados, sino que también proyectó una imagen de firmeza y compasión que resonó en la comunidad internacional. Esto me lleva a pensar en el rol de los medios de comunicación en este episodio. Mientras algunos medios, especialmente los de derecha, presentaban la situación como una derrota para Petro, la realidad era muy diferente. Exacto. Este caso es un claro ejemplo de cómo la información puede ser manipulada para servir a intereses políticos. Es fundamental que, como consumidores de noticias, seamos críticos con lo que leemos y escuchamos y busquemos información de diversas fuentes para formarnos una opinión propia. No podemos simplemente aceptar la narrativa que nos presentan sin cuestionarla. ¿Crees que este incidente tuvo algún impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a largo plazo? Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, creo que este episodio marcó un precedente importante. Demostró que Colombia no se dejaría intimidar por Estados Unidos y que estaba dispuesta a defender sus intereses con firmeza. Entonces, ¿podríamos decir que este fue un punto de inflexión en la relación entre ambos países? Es posible. Al menos dejó claro que la dinámica de poder estaba cambiando y que Colombia estaba dispuesta a jugar un papel más activo en la región. Y por supuesto, no podemos olvidar el telón de fondo de la creciente influencia china en la región. ¿Cómo crees que este factor influyó en la toma de decisiones de Trump? La creciente presencia de China en América Latina es un factor que Estados Unidos no puede ignorar. En este contexto, la relación con Colombia adquiere una importancia aún mayor. Trump probablemente tuvo que considerar las consecuencias de alienar a Petro y empujarlo hacia una alianza más estrecha con China. Entonces, la decisión de Petro de enviar los aviones no solo fue una victoria para Colombia, sino que también puso a Trump en una situación delicada en el tablero geopolítico global. Exactamente. Petro jugó sus cartas con inteligencia y logró obtener una victoria estratégica en un escenario complejo. Este caso nos deja con mucho para reflexionar. No solo sobre la importancia de la diplomacia y la astucia en la política internacional, sino también sobre la necesidad de ser críticos con la información que recibimos. Absolutamente. Este episodio es un recordatorio de que las relaciones internacionales son un juego complejo, donde las apariencias se engañan y las estrategias bien calculadas pueden marcar la diferencia. Y que a veces las victorias más importantes no se obtienen con fuerza bruta, sino con inteligencia, diplomacia y la defensa de los principios. Y lo que también me parece fascinante es cómo este incidente pone de manifiesto el tipo de liderazgo que ejerce Petro. Su manejo de la situación, con firmeza, pero también con astucia, realmente marcó la diferencia. Sí, me llama la atención cómo mantuvo la calma bajo presión y supo anticipar las posibles reacciones de Trump y de los medios de comunicación. Parecía que tenía un plan desde el principio. Es posible. O tal vez fue una brillante improvisación. De cualquier manera, su capacidad para utilizar la diplomacia a su favor y defender los intereses de Colombia sin caer en provocaciones fue clave para lograr un resultado positivo. Absolutamente. Es un ejemplo inspirador de cómo un líder puede enfrentar a una superpotencia como Estados Unidos sin recurrir a la agresión o la sumisión. Exacto. Demostró que es posible negociar en pie de igualdad y defender los intereses nacionales con inteligencia y determinación. Y esto es algo que otros líderes latinoamericanos pueden aprender de este caso. Totalmente. Y también nos recuerda que a veces las victorias más significativas no se obtienen en el campo de batalla, sino en la arena diplomática. Precisamente. La jugada de Petro al enviar los aviones colombianos fue una victoria estratégica que le permitió controlar la narrativa y proteger la dignidad de los deportados. Y hablando de controlar la narrativa, no podemos olvidar el papel crucial que jugó la filtración de información sobre los aviones. Sin esa filtración, la percepción pública del incidente podría haber sido completamente diferente. Es cierto. Si esa información no hubiera salido a la luz, probablemente la historia se habría contado como una victoria de Trump y una humillación para Petro. Exacto. Esto nos habla del poder de la información y de la importancia de una prensa libre, independiente, que puede investigar y revelar la verdad, incluso cuando es incómoda para los poderosos. Sin duda.
La prensa jugó un papel fundamental al exponer la verdad sobre lo que realmente sucedió y al desafiar la narrativa dominante que se estaba construyendo en algunos medios. Este caso nos deja con una valiosa lección sobre la importancia de ser críticos con la información que recibimos. En la era de las redes sociales y las noticias falsas, es más importante que nunca cuestionar las fuentes, contrastar la información y formarnos una opinión propia. Totalmente. No podemos ser consumidores pasivos de información. Debemos analizar, investigar y buscar diferentes perspectivas para comprender la complejidad de los eventos que nos rodean. En definitiva, este episodio entre Trump y Petro nos ofrece una fascinante ventana al complejo mundo de las relaciones internacionales, la diplomacia y el poder de la información. Y nos recuerda que a pesar de los desafíos, es posible defender los valores de la justicia y la dignidad humana con inteligencia, estrategia y determinación. Y para aquellos que quieran profundizar en el análisis de la actualidad latinoamericana, les recomiendo que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán discusiones interesantes y perspectivas diversas sobre temas que importan. No olviden darles un me gusta y suscribirse a su canal para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima inmersión.